Hoy se cumple un año del golpe cívico-militar que derrocó en Honduras a Manuel Zelaya. Esto no tiene ningún carácter de legalidad, lo que han hecho es un exceso de la fuerza brutal. El mismo día en que se perpetró el golpe de Estado, el gobierno de Manuel Zelaya llamaba una consulta popular para preguntar a los ciudadanos si aceptaban la convocatoria a una asamblea constituyente que, entre otras cuestiones, analizaría la posibilidad de reelección presidencial. Pero las razones profundas de la destitución de Zelaya fueron otras. Los primeros enfrentamientos entre el mandatario y Washington se produjeron en el año 2006, cuando el entonces embajador estadounidense Charles Ford le solicitó asilo para el terrorista cubano-americano y agente de la CIA Luis Posada Carriles, acusado de atentar contra una nave de cubana de aviación en 1973. Zelaya rechazó esa petición. Más tarde, el mandatario hondureño eliminó el monopolio de la importación de combustibles y la compra de armas y medicinas, entre otros negocios turbios. Según un informe del Observatorio Social Centroamericano, entre los propulsores del golpe figuraron las transnacionales farmacéuticas. Pero la gota que rebasó el vaso fue el ingreso de Honduras a la alternativa bolivariana para las Américas. La cercanía con Chávez disgustó a la derecha tanto local como internacional. Los medios nuevamente jugaron un papel preponderante en la formación de opinión y en su gran mayoría generaron un clima desestabilizador. Esta es la parte de atrás de la casa del presidente Manuel Zelaya, los impactos de balas que pueden observar en esta puerta. El 28 de junio del año 2009, un comando militar irrumpió en la casa de Zelaya. A punta de fusil, lo secuestró y trasladó a Costa Rica. Como los años 80, entre las caras visibles del golpe se encontraban el ex embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, conocido como el virrey de Honduras, John Negroponte. Hoy, asesor de Hillary Clinton, y Bill Joya, oscuro personaje de la contra nicaragüense y acusado de violaciones a los derechos humanos. El Frente Nacional de Resistencia contra el golpe, perseguido por el gobierno de facto de Micheletti, acusó al embajador de Estados Unidos como uno de los autores intelectuales del golpe. Mientras que Hillary Clinton insistía en la conformación de un gobierno de unidad entre Zelaya y Micheletti, Barack Obama, con declaraciones edulcoradas, sostenía que el único presidente de Honduras era Manuel Zelaya. Con la mediación de la OEA y Oscar Arias, se redactó el Pacto de San José, que proponía, entre otros puntos, la amnistía para los golpistas y un gobierno de unidad nacional entre el depuesto y el de facto. La mal llamada mediación fracasó. La violencia y la persecución política iban en aumento. Este golpe está condenado por el mundo y aún así, este grupo, apoyado por una derecha recalcitrante, quieren seguir impidiendo que el pueblo me reciba hoy en las fronteras. Zelaya no podía pisar suelo hondureño. Su vida corría peligro, pero si algo estaba claro, era que nunca más volvería a ser presidente de Honduras. En noviembre se llevaron a cabo las elecciones. Ganó Porfirio Lobo. El proceso golpista tenía nueva cara. Su primera medida fue sacar a Honduras de la ALBA y proteger a los civiles y militares que participaron del golpe. Desde entonces, no cesan las muertes y desapariciones de políticos y periodistas opositores. La mayoría de los países de la región rechazan a Lobo como presidente de Honduras. Solo Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica reconocen su gobierno. La continuación del régimen golpista, la continuación del gobierno bajo la égida de los grupos de poder oligárquicos en el país.
Hace exactamente un año Honduras se despertaba con la noticia de que su presidente había sido echado del país en pijama y a punta de pistola. Antes de seguir hablando del tema y con Mariana Moyano con nosotros, vamos a ver un fragmento de un documental muy interesante llamado Éramos Invisibles, en donde se ve cómo los medios de comunicación hondureños le mostraban a su propia gente del interior qué pasaba el día del golpe. Por ejemplo, mostraban dibujos animados. Noticias, 24 horas de noticias. A continuación, dibujos animados. Toda la mañana mientras estaban asaltando la casa del presidente, mientras lo estaban sacando en las condiciones que ustedes ya saben y mientras lo echaron del país, las radioemisoras no dijeron nada. El Canal 8 estuvo cerrado los primeros 3 días del golpe. Ahora lo han reabierto y por supuesto que está respondiendo a las autoridades de facto que hay en el país, a los gobernantes de facto. Una peligrosa injerencia extranjera socavaba nuestra vida política y social, con miras a cambiar el orden constitucional. Es hora de volver a la dignidad y a la honestidad. Hemos vuelto a la paz. Aquí seguían sosteniendo que no era golpe, sino que era una transición democrática de un presidente a otro presidente. Hoy es un día normal de trabajo, José Luis, y yo creo que las imágenes de nuestro compañero Nelson son más que evidentes. La gente ha salido de repente y un poquito más tarde por el toque de queda que terminó a las 6 de la mañana de ese día. El dueño de este canal es un ciudadano de origen cubano, don Rafael Nodarse, que se le conoce por apadrinar al terrorista cubano Posada Carriles. Canal 6, el canal que más se ve y de mayor poder en Honduras. Ahí veíamos, Mariana, como una cronista decía, es un día como cualquier otro cuando el presidente había sido derrocado. Sí, en el mismo momento en que estaban llevándose a Zelaya secuestrado, estaban en otros canales pasando novelas, dibujitos como se veía en el informe, también los sorteos de la lotería, y ahí veíamos también que un diario decía sustitución de Zelaya. En ningún momento esta idea de golpe de Estado, un poco lo que decía Pedro antes, ¿no? Esto de plantearlo como una diferencia semántica y no hablar de golpes de Estado. Esto se vio en Honduras, en varios países también, en medios del resto del mundo. Hubo un medio, Radio Globo de Honduras, que trató de transmitir lo que estaba pasando, fue clausurado en el mismo día en que estaba dándose el golpe, es decir, los medios tuvieron un rol fundamental, como siempre, en este tipo de situaciones, y acá en la Argentina pasaron algunas cosas que son para llamar la atención. Hubo 2 editoriales del diario La Nación, entre tantos, muy llamativos. Uno en el que se hablaba de los golpes desde el Estado, refiriéndose a la llamada a plebiscitos, la convocatoria a plebiscitos, y eso como si fuera una burla a la Constitución. Y hubo otro que se hablaba de la irresponsabilidad del retorno de Zelaya a su país, donde el golpe era mencionado como una imprudencia y toda la responsabilidad se la adjudicaba a Zelaya. Hoy en día, si uno pone en un buscador de internet periodistas asesinados, se encuentra con muy poquitas notas y en los diarios principales de la Argentina, y lo que aparece es una idea de conflicto en la región, pero en ningún momento una nota que denuncie fuertemente esto que está pasando. Acá estamos viendo una foto del diario La Prensa donde aparece el joven Isis Obed Murillo, que fue asesinado en la represión. La foto original está su camiseta llena de sangre, y en la foto que publica La Prensa está la camiseta limpiada, digamos, con Photoshop. El dato acá es que lo que hace este diario tiene una gravedad mayor, porque el dueño de este diario, que es Jorge Canaguati Larach, fue el que aparece en la última asamblea de la CIP como representante de todos los medios de Honduras. O sea, va a la asamblea de la CIP en nombre de todos los medios de Honduras a representarlos, que es el dueño de un diario que hace algo por el estilo. Y respecto de un dato que es mucho más grave que cómo se construyen las noticias, tiene que ver con que en lo que va de este año ya hay entre 8 y 9 periodistas asesinados en Honduras. La cifra no es del todo cierta, a ver cuál de los dos es, sí están los nombres de 8 por lo menos, y esto no aparece denunciado fuertemente, aparece minimizado en notas como si fueran conflictos en la región. Y en el medio, por
supuesto, los organismos más poderosos, como la Sociedad Interamericana de Prensa, le pegan más duro a Chávez que a los asesinatos de periodistas en Honduras, que han sido a punta de pistola, por supuesto. Bueno, tener esta perspectiva de este año del golpe. Gracias, Mariana.